Pinta a ficción, el podcast. En el episodio de hoy, Cherp y Josito entran en materia, pero no en la materia oscura, sino más bien en otra muy distinta, los viajes en el tiempo. Hablarán de los viajes al futuro, lo que dicen la ciencia y la ciencia ficción sobre sus posibilidades, hipotéticos métodos para viajar, así como películas y libros sobre viajes en el tiempo. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de Pinta Ficción. Hemos decidido iniciar con un tema bastante interesante que es los viajes del tiempo. Como es tan complejo y tan difícil hablar de viajes del tiempo, hemos dividido en dos partes. La primera haremos una definición y hablaremos sobre el viaje al futuro, ¿vale? Y queremos aclarar primero, claro, que la ciencia ficción es diferente a la fantasía. ¿Qué ocurre? En muchos libros y películas se mezclan, entonces es difícil poder decir, claro, esto es ciencia ficción pura o no. Porque si depende, si hay una máquina del tiempo descrita en un libro, pues puedes viajar en el tiempo, pero si no, claro, si no hay máquina, ¿es ficción o fantasía? La cuestión en este caso es la ciencia ficción. Deberíamos ceñirnos a lo que sería cuestiones que, gracias a la ciencia o lo que la ciencia dice que va a ocurrir, podremos hacer determinadas cosas, ¿vale? Y eso tiene que ver con tecnología, ciencia, una máquina, pero si no hay nada de eso y simplemente estamos hablando de sentimientos, de capacidades personales, de superpoderes, que ya hablaremos más adelante de cosas así. Eso va a ser bueno. Pues eso estaríamos hablando de la fantasía, ¿vale? Sí. El mito es a la fantasía, lo que la ciencia y la tecnología es a la ciencia ficción, ¿verdad? Correcto. Entonces, nosotros vamos a hablar de ciencia ficción y para ayudarnos en esa tarea tenemos en este caso a Lucía. Hola, soy Lucía, la IA de Pinta a Ficción. Soy la nueva integrante del equipo y estoy aquí dispuesta a enmendar los errores que cometan Cherp y Josito. ¿Cómo? Y hacer el trabajo duro de leer las definiciones correctamente, ya que mis compañeros han demostrado en el primer capítulo que no son capaces de hacerlo bien. Oye, pero vamos a ver, Lucía. Bueno, bienvenida, pero claro, también habrá que decir que ten cuidado ese momento. ¿Qué hacemos contigo? Oye, Lucía, yo solamente digo una cosa. Hay un periodo de prueba de 3 meses, tú verás, ¿no? Claro, es que ya empezamos así, empezamos mal. Bueno, volviendo al tema. Vamos a hablar sobre el viaje al tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Me acuerdo que un libro que leí sobre Stephen Hawking decía, todos somos viajeros en el tiempo. Sí, claro. Lo que pasa es que todos viajamos hacia adelante. Claro, ese es el viaje normal en el tiempo. Es la flecha del tiempo que llaman, ¿no? Los científicos, que va siempre hacia adelante. Entonces, todos nuestros... Esa es una pregunta que yo tengo. A ver, Josito, a ver. Si estamos de acuerdo, que a veces no estamos de acuerdo. Sí, eso es lo bueno. A ver, ¿realmente viajamos en el tiempo? Yo creo que no. Yo es que creo... Yo creo que... Yo tengo mis teorías extrañas que hoy voy a saltármelas y no las voy a comentar en detalle, pero yo creo que realmente no es un viaje hacia adelante ni hacia detrás, sino que existimos en todos los momentos. Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que la percepción del tiempo, es cómo nuestra conciencia se desplaza en una dirección, ¿ya? Porque además, ¿tú te acuerdas de esta película que me encanta, además de que se llama The Watchmen? Los Watchmen, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hay uno azul, el Dr. Manhattan? ¿Sí? Tiene un superpoder, claro, que no es ciencia ficción. No es ciencia ficción, claro, pero fue creado a partir de ciencia ficción, ¿te acuerdas? Entonces ya podemos entrar a discutirlo en este podcast. Porque él entró en una máquina en donde todos sus átomos desaparecieron y se volvió a materializar como un ente superior. Y él era capaz de recordar todo. O sea, en un momento... Todos los estados de conciencia, momentos de él. De él. Y eso es
no lo había relacionado con este personaje, pero es algo más o menos de lo que yo pienso que es el tiempo. Que en realidad son todos esos momentos que hay, son existencias nuestras en una línea temporal y estamos en todas ellas. Pero no hay una línea... O sea, nuestra conciencia nos dice que viajamos, pero en realidad no. Yo creo que nosotros viajamos porque somos seres humanos. Ya. Los seres humanos, nuestro cerebro, nuestra capacidad mental no es suficientemente potente para poder asimilar, por ejemplo, el momento de tu nacimiento y al mismo tiempo el momento de tu muerte y al mismo momento el haber conocido a la mujer que amas, el mismo momento de compartir todos los momentos felices con tus hijos y tus amigos. O sea, yo creo que nuestra cabeza no sería capaz de soportar tanto. No. Por eso yo creo que como que nos los racionamos. Nos los vamos tomando poco a poco. Sí, y eso es el tiempo. Bueno, cuidado con lo que acabamos de empezar. Hemos dicho que era el viaje normal en el tiempo. Pero es verdad que no está claro exactamente cómo funciona el tiempo. No se ponen de acuerdo ni siquiera los científicos. Sí que es verdad que parece a nivel matemático que se representa como ahora ya desde la teoría de la relatividad como un factor más dentro de lo que serían las dimensiones. Y bueno, sería una esto, cuarta dimensión, sí. Sí, de esto ha hablado mucho las novelas de ficción, las películas. Sí. A mí, por ejemplo, lo que me encanta es la máquina del tiempo, por supuesto, ¿no? Sí, bueno. Wells, un visionario total, pero él fue un poco más allá. O sea, no dijo, voy a viajar dentro de 10 años, 20 años. No. Él hizo una máquina que viajó miles de años, ¿sí? A descubrir los Morlock. Los Morlock, correcto. Que todos lo recordamos. Entonces, en ese sentido, el desplazamiento al futuro me parece bastante interesante. Pero es que el desplazamiento al futuro no sirve de nada, el viaje al tiempo, si no vuelves. Ya, y ahí es el problema que tenemos con el viaje al pasado. Pero bueno, vamos a dejar de momento el viaje al pasado, después. Que lo pasado vendrá después. Entonces, y vamos a empezar a lo mejor con lo que dice la ciencia en este caso, y en este caso Einstein, su teoría de la relatividad. En el caso de la teoría de la relatividad general, que es un desarrollo posterior a la relatividad especial, simplemente una frase que es: la gravedad es producida por la curvatura del espacio-tiempo, ¿vale? Y eso, claro. Eso más o menos queda claro explicado en la teoría de la relatividad, pero luego viene lo que sería la teoría de la relatividad especial, que es la que quizá nos permitiría viajar al futuro, ¿no, Cher? Exactamente. A ver, bueno, vamos a empezar por la parte fácil. Desde el punto de vista de un ser humano normal, quiero decir que sin superpoderes, ¿no? No como el Doctor Manhattan. Yo lo digo por aclarar, ¿eh? No, porque es que, a ver, ¿qué es normal? ¿Vale? Sí, porque ¿y qué ser humano es normal? Yo creo que ninguno. Bueno, es eso. Entonces, volviendo al tema, ¿qué ocurre? Nosotros somos personas que podemos, nuestra conciencia, nuestra percepción puede viajar en el tiempo, ¿sí? Vale. Entonces, por ejemplo, una forma fácil sería Demolition Man. Ah, pues no, claro. Una película que habría que decir que no es lo mejor del séptimo arte, pero que habla muy a las claras de algo que sería la criogenización. Sí, sería lo de la ciencia ficción para coger y congelarte y despertarte 10 o 20 o 30 años después, ¿sí o no? Claro, en ese caso habrías viajado al futuro. Claro, porque tu percepción es de que te desplazas hacia el futuro. Sí, la cuestión es que en ese caso sí que estoy de acuerdo en que podría ser un viaje, entre comillas, al futuro, porque tus células no se degradan, pero tú no envejeces. Tu percepción. Ya, tu percepción, claro. Tú eres tus recuerdos. tus experiencias vividas. Si tú tienes 40 años y tienes un accidente y quedas en coma durante 10 años, tú te vas a despertar con 50 años dentro de una década con tu forma de ser de 40 años. No has crecido ni madurado. Sí, tus modelos mentales, tu forma de actuar permanecen invariables, pero es verdad que tu cuerpo ha sufrido un deterioro por el envejecimiento. Sí, y entonces yo realmente no lo consideraría viajar en el tiempo. Es un desplazamiento temporal. Es un desplazamiento temporal, pero no realmente un viaje en el tiempo. Sin embargo, la criogenización quizá podríamos tratarlo como viaje en el tiempo, porque ni tus modelos mentales, ni tu cuerpo en sí, tus células, se han degenerado. Es decir, de repente tú no te has dado cuenta y has hecho un salto temporal a una nueva realidad posterior y tu cuerpo y tu mente son los de hace 10 años, por ejemplo. Sí, pero bueno, realmente es lo que el mito urbano que existe en muchos países, que iba caminando, vio una luz muy extraña y apareció en otro sitio, en otro lugar, años después. Sí, eso. Ya, bueno. Eso es mito urbano, pero ¿me entiendes? Entonces, la forma de desplazarse en el tiempo hacia el futuro existe. Sí, y de hecho
En teoría, todos la vivimos en el día a día. Sí, todos nos acostamos el día de ayer y nos levantamos el día de mañana. Pero claro, el tiempo que pasa en realidad no llega a producirnos una percepción de viaje en el tiempo. De hecho, el viaje que hacemos cada día en el tiempo es tan lento que por eso no lo percibimos. No somos conscientes de que estamos viajando constantemente en el tiempo. Sí, realmente. Aunque como he dicho al principio, yo creo que estamos Cuando tú hablas con un amigo y dices, ¿dónde quedamos? Mira, quedamos en tal lugar a tal hora. a tal hora. Entonces estás dando exactamente las tres dimensiones espaciotemporales, con la cuarta temporal, y dices, mira, quedamos en ese lugar y nos vemos. Uh-huh. Sin el tiempo no existiría. No, claro. O sea, el tiempo es necesario. Si solamente existieran las tres dimensiones, seríamos una estatua. Claro. El tiempo es el que hace que nos movamos y que las cosas cambien. Sí, si tuviésemos una dimensión, seríamos un punto. Bueno, estamos hablando de Planilandia. No, sí, si estuviésemos en dos dimensiones, seríamos un dibujo sobre un papel. Si fuésemos tres dimensiones, seríamos una estatua congelada. Uh-huh. Pero como estamos hablando de cuatro dimensiones, somos entes que nos movemos. Nos movemos, interactuamos, evolucionamos, cambiamos. Aprendemos. Menos mal. Como por ejemplo, aprendió Albert Einstein lo del espacio-tiempo, ¿no? Claro, a ver, todo esto viene porque ¿cómo explicamos en este caso que sea posible viajar al futuro? Aunque hay un montón de paradojas temporales que están asociadas a viajar al pasado, en el caso del futuro, simplemente con lo que se ha demostrado de que la curvatura del espacio-tiempo permite hacer esos viajes en el tiempo, que necesitaríamos velocidades muy grandes, estamos hablando de cercanas a la luz. Cuanto más rápida es esa velocidad, más se va a notar ese desplazamiento temporal. Uh-huh. Pero también necesitaríamos infinitas cantidades de energía para conseguir acelerar una masa a la velocidad de la luz, y cuanto más la queremos acelerar, mayor es el coste. Y porque además mayor es la masa, ¿no? Eso es lo que hemos estado aumenta la masa. Hablando de que va a aumentar la masa. Sí, a ver, el ejemplo sería el siguiente. Si tú llegas a un 90% de la velocidad de la luz, solamente serías capaz de ganar un 2,3 veces de tiempo de diferencia. Uh-huh. O sea, 2,3 veces sería que para ti ha pasado una hora y para mí han pasado 2 horas y 30 minutos o 2 horas y 20 minutos. Claro, o sea, para hacer algo verdaderamente diferencial, para que esa percepción tiene que ser una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Cuando estaba Einstein estudiando la relatividad, también habló con otro físico que se llama John Wheeler, uh-huh, que tiene una frase muy buena en la que explica esto. Y dice que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Sí. Es decir, que la materia distorsiona el tiempo y el espacio y eso altera el movimiento libre de fuerzas. Es decir, sí, que cuando nos movemos a una velocidad superior, el tiempo pasa más despacio. Cuanto más aceleramos, más despacio se mueve el tiempo y por tanto, pues esas dos cuestiones son relativas. Lo único que no es relativo, y eso sí que lo han determinado con una serie de experimentos ya hace ya muchos años, es la medición de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz siempre es la misma. Siempre es constante en el vacío. En el vacío, sí, correcto. Mira, eso es lo que tú dices, que la teoría de la relatividad de Albert Einstein y por extensión la teoría de la relatividad permiten explícitamente un tipo que se llama, me encanta la palabra, dilatación temporal. Efectivamente. Que hace como un viaje en el tiempo. Esa es una de las 6 claves que habría dentro de la propia relatividad especial y una de las que precisamente permite esos viajes en el tiempo. Claro, pero esa dilatación temporal sería la percepción subjetiva. Uh-huh. Estamos hablando de la teoría de los gemelos. Uh-huh. ¿Sí? Que uno está en una nave que se acerca a la velocidad de la luz y el otro se queda en la Tierra, y cuando el otro regresa, para él han pasado 10 años y el otro no encuentra a su hermano anciano totalmente. Pobrecito. Pero ¿qué pasa? ¿Tú harías eso? Bueno. Tú, o sea, lo importante del viaje en el tiempo no es ir al futuro, lo importante es volver. Volver y, como dijimos en el primer capítulo del podcast, volver y poder contarlo a los amiguetes, pero además que ese viaje en el tiempo no te cueste tanto como hemos visto en alguna película que cuesta, ¿vale? Ese viaje en el tiempo al futuro cuesta a nivel personal. Pero realmente lo único que es divertido del viaje en el tiempo es volver. Pero las leyes físicas, la teoría de la física, la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein dice que
puedes viajar a través de la dilatación temporal hacia el futuro, pero no explica en ningún momento volver al pasado. No, claro, porque de hecho no hay ninguna teoría ni ninguna ley física que a día de hoy permita el viaje al pasado. De hecho, todo lo que podamos hablar en el próximo capítulo sobre viajes al pasado... Sí, será ficción pura. Tiene poco de ciencia y mucho de ficción, ¿vale? Pero si nos centramos en la parte del viaje al futuro, como bien has comentado, la paradoja de los gemelos, sí. En este caso, en ese momento, lo que están haciendo ellos es que su tiempo pasa a diferente velocidad. Es decir, para el gemelo que se queda en la Tierra pasa a la velocidad normal. Normal, cuando digo normal, es la que todos vivimos. Y el que se va al espacio. Y decimos el espacio porque... Bueno, lo decimos el espacio porque eso es lo que cuenta la paradoja de los gemelos, pero... Porque necesitas mucho espacio para moverte a grandes velocidades. Einstein, en realidad, ¿cómo se lo imaginaba? Que esto... ¿En un ascensor? En un ascensor. Sí. Imagínate un ascensor viajando casi a la velocidad de la luz. Date cuenta que en la época del Albertsen, del Voyager, no existía. No, claro. Sí, ni las naves imperiales. Efectivamente. Entonces, a mí me llama la atención precisamente esa forma de imaginar algo que para lo que tecnológicamente no estamos preparados, pero que cabe en su cabeza o que había en su cabeza en un momento en el que eso le ayudó, por así decirlo, a formular la teoría más importante, más revolucionaria de la física en su momento, sí. Desde Newton. Sí, claro. Pero mira, por ejemplo, a mí me encanta cuando hablamos de dilatación temporal, ¿sí? Que es lo que consigues tú acercándote a la velocidad de la luz con mucha energía, más energía que toda la necesaria. Sería más energía que toda de nuestro Sol durante toda su existencia. O sea, estamos hablando de energías imposibles de pensar para la raza humana en este momento, ¿vale? Pero, por ejemplo, en una serie de ciencia ficción de Star Trek Atlantis, llega un momento en donde ellos están a punto de ser destruidos y crean un campo de distorsión temporal. Vale. ¿Qué hace? Ese campo hace de que dentro fluya el tiempo normal y fuera vaya muy despacio. ¿Me entiendes? Entonces, sería todo lo contrario a lo que estamos diciendo, de acelerarlo, ¿no? De acelerar el movimiento para ralentizar tu envejecimiento. Vale. Entonces, dentro del campo pueden pasar 50 años, mientras que fuera ocurre una fracción de segundo. ¿Y con qué lo hacen? Porque con tecnología. Con tecnología. Sí, con tecnología Asgard, exclusivamente. Vale. Que son los Asgard son unos alienígenas que comparten tecnología avanzada. Los típicos grises de ojos grandes, pues esos. Vale, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? A donde voy es que la flecha del tiempo no hay ningún lugar escrito de que tenga que ir hacia adelante. Todo nos dice que sí. O sea la teoría de la relatividad... Nosotros vivimos en un universo que va hacia adelante, pero no hay ningún motivo que diga que pueda ir hacia atrás. O sea, puede ir hacia atrás. O sea, imagínate un universo donde tú naces de la Tierra, ¿sí? Con sabio, y empiezas a rejuvenecer y al final vuelves a tu madre. O sea, lo que sería Benjamin Button. Exactamente, más o menos, sí. O sea, al revés, que todo es posible. Bueno, en este caso... En este caso sí, porque estamos hablando de un universo que tiene la flecha al revés. Al revés, en negativo. Ahí sería más fácil viajar al pasado. Porque estaríamos todo el rato viajando al pasado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar en este caso de lo que serían los medios disponibles para hacer ese viaje, ese teórico viaje en el tiempo, ¿vale? Hemos hablado ya de uno de ellos, que es el estado de coma o de criogenización, que nos parece el más bizarro de todos. Sí, por supuesto. A ver, una cosa quiero dejar clara. A nivel de crionización, el ser humano no puede hacerlo. La tecnología no lo permite. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos dentro de nuestras células cristales de agua, estos cristales van a deteriorar las membranas celulares y van a deteriorar el ADN, que la base nuestra es ese. Entonces, todo el mundo sabe que no podemos tener más de 4 meses una pechuga de pollo en la nevera. Pero es que hay una cosa curiosa de que si hay animales, hay seres que lo pueden hacer. Hay una rana, específicamente, que llega el invierno, se congela y 6 meses después se descongela y vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque parece que tiene una sustancia específica en su sangre que le permite congelarse completamente sin necesidad de que se formen esos cristales. Vale, pero los humanos no. ¿Qué podemos decir entonces de toda esa gente que está congelada en todo o en parte? A ver, sí, la famosa historia, ¿no? De Walt Disney y de muchos ricachones
que se supone que están congelados. Sí, pero porque ellos han decidido hacerlo esperando que en el futuro la tecnología resuelva el problema de los cristales. Ya, pero los cristales se supone... A ver, yo vi en su momento un par de documentales hablando sobre el tema, Sí. y de hecho hay dos empresas más o menos famosas que se dedican a esto. Sí. Se dedican a congelar personas completas o la parte, en este caso de la cabeza, de personas que tienen, por así decirlo, una problemática vital y que necesitan esperar a que en el futuro esa problemática se resuelva. Sí, alguna enfermedad grave o lo que sea. La cuestión es que, por muy bien que los hayan congelado, mi pregunta va en, ¿realmente seremos capaces en el futuro, habiendo congelado a esas personas con tecnología del pasado? Y ese es el problema. Ese es el problema. Depende tú cómo prepares las cosas, cómo las prepares, puedes conseguir o no conseguir que los tejidos se regeneren. Bueno, pero una cuestión. Nos estamos desviando del tema. Ese es uno de los posibles viajes en el tiempo, el más bizarro hemos dicho, pero hay otros. Uno que no podemos olvidar es el tren a la velocidad de la luz, ¿vale? Que, bueno, es una invención, entre comillas, viable. Y que, pongamos un ejemplo, pues un tren que saliese el 1 de enero de 2050... estaría dando las vueltas a velocidad de la luz alrededor de la Tierra durante 100 años y luego se detendría en una estación el 1 de enero de 2150. Fuera del tren habrían pasado 100 años, pero los pasajeros solo habrían permanecido en su interior durante pues una semana. Sí, claro. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Igual que sí podemos decir que una nave espacial viaja al espacio o el ascensor de Einstein, ¿vale? Pero si hablamos de lo que son métodos propuestos para la realización, ¿vale? Mediante la utilización de diferentes tecnologías o cuestiones, en este caso pueden ser también naturales del propio universo, se pueden plantear la realización de un viaje en el tiempo. Y en este caso serían agujeros de gusano, Sí. cilindros rotatorios gigantescos, que esta me encanta, vórtices de luz coherente, una cuerda cósmica, el núcleo atómico pesado, el entrelazamiento cuántico, que lo tendremos que revisar cuando hagamos cuestiones de computación cuántica Sí. Y de internet cuántica, Sí. y el viaje convencional a través del tiempo, que ya lo hemos citado. Sí, hemos Entonces, Cher, ver, ¿cuál sería en este caso los agujeros de gusano? Los agujeros de gusano, vamos a ver. Supongamos que el agujero de gusano es un elemento que no tiene materia, ¿ya? Como no tiene materia es algo insustancial. Entonces podemos imaginarlo, la raza humana podemos imaginarlo como un túnel de puerta de entrada y una puerta de salida, ¿vale? Vale. Tú entras en este momento en el túnel, pero la parte final del túnel tú la aceleras a una gran velocidad. Ajá. La aceleras a tanta velocidad que este túnel, esa salida de túnel no está fija en el momento presente Sino en el futuro. o en el pasado, O en el pasado, porque dependerá de la velocidad donde vaya. Es decir, vaya, de cuál sea el punto, el extremo del agujero de gusano que esté acelerado. Exacto, dónde está y en dónde sale, porque no puede salir, o sea, hay muchos Entonces problemas. estaríamos hablando de viajes al pasado también. Sí, pero hay muchos problemas. No, es que hay muchos problemas, porque primero, existe un 50% de posibilidad de que salga al futuro que al pasado. Ya. Mitad y mitad. Primero. Segundo, existe otro problema, las 3 dimensiones. No, el agujero de gusano no tiene por qué salir en el lugar donde tú lo cogiste. Puede ser al otro lado, otra galaxia. Claro. Entonces, de ahí hecho, estamos... las cosas se mueven. Claro. Aunque no nos lo parezca, estamos viajando en la Tierra. ¿A cuánto? Sí. ¿A 400 metros por segundo? Claro, pero no solamente la Tierra. Se mueve la Tierra, se mueve el sistema solar. Se mueve la galaxia. Las galaxias se mueven. Claro. A velocidades impresionantes. Entonces, es el principal problema matemático para los viajes al futuro. ¿Por qué? Porque tendríamos que conocer la localización de todos los átomos y todas las moléculas a nivel de todo el universo en todo momento para poder predecir dónde vamos a estar. ¿ya? Por eso cosas como el salto al hiperespacio que sale en algunas películas, pues es muy bonito. Pero, ya, pero por ejemplo, es que tú estás hablando del FTL, Faster Than Light, pero eso ya es cuántico. Eso lo hablamos después. Vale, venga. Porque... Bueno, la cuestión es que con los agujeros de gusano, por resumir, tendríamos Entras por una puerta que está en el presente y esa puerta, la otra está tan acelerada que puede estar en el pasado o en el futuro. Dependerá de cuál esté más acelerada. Es que tecnológicamente no podemos saber cómo decir si está en el futuro o en el pasado. Es una moneda al aire. Vale. Tú dices, puede que sea en el futuro, puede que sea en el pasado. Pero no sabes el lugar tampoco. La cuestión es que a nivel científico los agujeros de gusano no son ni siquiera una teoría, son
una hipótesis. Entonces, A ver, a nivel de ciencia ficción... Todo lo que estamos está muy hablando, bien. todo lo que estamos hablando son hipótesis, ¿vale? Hipótesis, hasta que no se demuestre, Bueno. no se vuelve una ley. El acercarse a un horizonte temporal de un agujero negro, eso matemáticamente... O sea, moriríamos seguramente, O no. o no, pero... No, porque mira, ¿qué ocurriría? Si tú te acercas al horizonte de sucesos de un agujero negro, el tiempo, Ujú. con una gravedad tan fuerte, se ralentizaría, o sea, iría muy despacio. Claro, eso es lo que ocurre en Sí, este caso en la sí. película Sí, Interestelar. exacto. Y cuando tú estás cayendo, va tan lento que se detiene el tiempo, porque deja de existir. Ujú. Sí, técnicamente deja de existir Sí, el sí, tiempo. sí. Entonces tú caerías infinitamente y te quedarías ahí para el ojo de afuera, Ujú. tú desapareces. Sí, tú desapareces, porque sí, sí. desapareces. Pero realmente tú no estás ni vivo ni muerto, simplemente estás cayendo Ya. eternamente por la gravedad. ¿Sabes qué chulo que es la idea? Sí. Bueno, en este caso, por poner un ejemplo de lo que sería un agujero de gusano, si tenemos en un extremo del agujero un reloj que muestra una fecha determinada, mientras que en el otro extremo tenemos otra fecha diferente, pues lo que ocurre es que al salir de un extremo al otro, pues se produciría ese viaje en el tiempo. Ese desplazamiento temporal, sí. Correcto. Vale, la segunda cuestión que podría ser en teoría factible serían los cilindros rotatorios gigantescos, que esto es una cosa que me encanta imaginar. A ver, tú imagínate que, primero, tienen que ser cilindros que tendrían más masa que todos los planetas del sistema solar. Bien, ¿Sí? empezamos fácil. Empezamos por ahí, bueno. Pero más masa, incluido el Sol. Incluido el Sol, o sea, Incluido el Sol. pensemos en toda la masa de todos los planetas y el Sol, que en realidad los planetas comparados con el Sol no Sí, tienen un poco, nada. pero tenían que tener mucha masa. Solamente la masa, no digo la energía. Vale. Y esa masa tuviese una velocidad capaz de ser un cilindro de girar en torno a sí mismo a grandes velocidades. ¿Sí? Esas grandes velocidades me refiero a grandes velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz. ¿Vale? Una nave que se acerque a él y empiece a girar hacia un lado o hacia el otro, en ese momento sí sería capaz de decidir voy hacia adelante o voy hacia atrás. ¿Ya? Es una teoría. Ya. Es una teoría. Entonces, me parece divertida. Sí, es curiosa cuando menos. Luego tenemos lo que serían los vórtices de luz coherente o láser. Y esto sí que es verdad que se ha teorizado mucho. Pero hay un experimento ya. Sí, por eso, que se han hecho cosas ya pensando en cómo con un láser que envuelva los objetos los podría cronotransportar, que es una palabra un poco complicada de decir. Pero, a ver, ¿eso qué es? Ya sabemos que los láseres tienen mucha potencia, la que le queramos dar, ¿no? Entonces, lo que hacen es poner una cantidad de láseres en forma de espiral a través de cristales, de espejos, ¿sí? Y generar un vórtice de láseres que nosotros no lo percibimos. Es energía, sí, energía. Sí, nosotros no lo percibimos, pero esa máquina ya está encendida. En Estados Unidos, en una universidad lo propusieron y como existe una teoría de que tú no puedes viajar si no existe una máquina del tiempo, o sea, tú no puedes entrar a un túnel sin que exista el puente de salida. Ya. ¿Sí? El túnel de la puerta de salida, pues es lo mismo. Tienen la máquina encendida hace unos años y permanece encendida constantemente, esperando a que del futuro alguien mande algún dato. Un objeto, un sí, dato, porque es que si no puedes hacerlo, no, o sea, si no existe la máquina no podrás nunca recibir información. Ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, en este caso entiendo que el experimento está planteado más para el transporte de datos. De datos, ¿vale? De información. Realmente Vale. transportar masa es muy complicado. Sí. Por la cantidad de energías que tienes que utilizar. Pero datos parece ser que podría ser posible y que en este caso, pues con el vórtice de luz coherente generado por láseres, podría ser. Luego tenemos otra opción que sería la cuerda cósmica. Esta es divertida. A ver, la cuerda cósmica ya entramos en un tema bastante excéntrico de la física, que sería la materia exótica especial. ¿Qué ocurre? Es una materia que tiene tanta energía que ni siquiera somos capaces de pensar, porque estamos hablando de la cantidad de miles de soles para poder concentrar esa energía, y gracias a esa energía podríamos abrir una puerta hacia el futuro. Vale, pero esta materia exótica, según tengo entendido, tendría que ser necesaria para, por así decirlo, compensar las partes de la teoría de la relatividad que si no, no se pueden, por así decirlo, cumplir para que se haga un viaje en el tiempo. Sí. Por ejemplo, a ver,
la teoría de la relatividad se cumple en el espacio-tiempo normal. Dentro de los agujeros negros se desestructura por las altas gravedades, ¿sí? Entonces yo creo que en teoría esta materia exótica especial lo que haría sería, con tanta energía, poder doblegar o cambiar esas leyes, ¿sí? Porque nosotros conocemos el entorno afuera, un triste planeta de una triste constelación común y silvestre. Una triste constelación. Claro, que la verdad es que nosotros no hemos ido ni siquiera a los planetas vecinos. Estamos hablando y teorizando sobre viajar en el tiempo. ¿Qué ocurre? Probablemente alguna civilización, o si el ser humano llega, podrá encontrar la forma de realizar esos viajes. El viaje al futuro, estoy hablando, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque la tecnología es capaz de modificar o de entender esos cambios para viajar al futuro, pero la tecnología no es capaz de soportar los cambios al pasado en este momento. Vale, entonces hemos visto lo que serían los agujeros de gusano, cilindros rotatorios gigantescos, los vórtices de luz coherente, la cuerda cósmica, el núcleo atómico pesado, que es una cuestión que sugirió un físico y escritor de ciencia ficción, Robert L. Forward, y que tiene que ver con una aplicación ingenua de la relatividad general y de la mecánica cuántica para construir una máquina del tiempo, ¿no? Sí, pero ¿Cómo sería ese núcleo atómico? Tú imagínate que pesado? hay un núcleo atómico que tiene una alta gravedad, ¿sí? Que sea como un tirachinas, ¿no? Sí, o sea, tiene tanta gravedad que entra algo y lo mandas a tanta velocidad que lo retrocede al pasado. Vale. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Este no sirve para viajar el tiempo. Solamente hay datos, información pura. Vale, o sea que estaríamos más o menos en el mismo sentido que la cuerda cósmica. Sí, bueno, la cuerda cósmica, si tiene mucha energía, podría transportar algo más. Pero el núcleo pesado es solamente información. Bueno, que sería muy interesante y de hecho, imagínate una civilización posterior a la nuestra que nos pueda transportar información sobre cosas que van a pasar, sobre avances tecnológicos. Ya, pero es que tú, imagínate, tú dices, muy bien, vamos a hacerlo. Tú imagínate que al hombre de hace 200 años, ¿no? Sí. 100 años. Sí. Quieres transmitirle la información de cómo realizar un ordenador. Sí. ¿Por dónde empiezas? Bueno, a ver, yo creo que... No existe forma de comunicarnos. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambia tanto, la tecnología cambia tanto que tú le dices, mira, tú necesitas hacer un microchip de tantos terabytes. Y va a decir, este es un alienígena porque habla en otro idioma. Ya, que toda tecnología lo suficientemente avanzada parece magia, ¿no? Exactamente. Entonces, si nosotros nos comunicamos con el futuro o con otra especie, la capacidad de trasladar el conocimiento es muy complicada. Es como un adulto que sabe diferenciales, se las trata de enseñar a un niño de 5 años. Ya, vale. ¿Sí? O sea, el problema somos nosotros. Sí, que estamos limitados en este caso por nuestro conocimiento actual, nuestro nivel de desarrollo actual. Bueno, a lo mejor lo que habría que hacer, y esto se lo estoy diciendo a esos entes del futuro que nos puedan trasladar algún tipo de información relevante, que lo hagan de poquito en poquito para que seamos capaces de tomárnoslo. Pero yo tengo perro. Yo para enseñarle a mi perro que me dé la pata, me tomó muchos días y muchos chuches y comida de perro. Al final te aburres. O sea, que estás diciendo que unos seres más avanzados que nosotros se van a aburrir intentando enseñarnos algo. Tiempo, claro. Bueno, vale. Vamos a hablar de la que me gusta a mí, el entrelazamiento cuántico. Vale, y esta tiene que ver mucho con lo que comentaremos en un futuro episodio de la informática cuántica, el internet cuántico, etcétera. Pero a nivel del viaje en el tiempo, ¿qué tiene que ver el entrelazamiento cuántico? Me encanta porque es la paradoja EPR, que todo el mundo ha escuchado. Las siglas son EPR de Einstein, la P de Podolsky y la R de Rosen. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En teoría, las partículas intercambian información de forma instantánea para saber dónde están en todo momento. ¿Para qué? Para no confundirse. Para saber dónde están. Sí, claro. O sea, como cuando tú vas en un autobús y vas ahí repiñado, tú sabes quién está delante y quién está atrás, para que no te toquen por atrás y para no caerle a nadie delante encima. Vale, ¿sí? Muy bien. Así son las partículas. Sí. Lo que pasa es que esas partículas pueden transmitir información de forma instantánea, no importa a qué distancia estén del universo. Y esto es muy interesante y lo comentaremos, como digo, más adelante, porque ese transporte de información hace que dos partículas entrelazadas cuánticamente sean capaces de transportar información a miles y miles de kilómetros de distancia. Siempre y cuando estén entrelazadas. Es que no importa la distancia realmente. No importa la distancia porque están entrelazadas.
Entonces, ahí viene otra parte que lo que hablamos antes, el FTL, Faster Than Light. Como tú tienes una capacidad computacional infinita y conoces todas las partículas, tú puedes aumentar la gravedad de un espacio en un punto y moverte más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, ¿eso qué sería? Eso sería lo que en ciencia ficción hablamos de el motor warp, que crea una burbuja warp que permite a las naves de la flota interestelar viajar entre planetas. Entre planetas de forma prácticamente instantánea. Sí, porque, bueno, toma tiempo, pero muy poco. Muy poco, exactamente. Lo que pasa es que si te das cuenta, ellos infringen la ley de Albert Einstein. Claro. Porque ellos viajan a la velocidad de la luz, pero cuando llegan la gente no ha envejecido. ¿Sí me entiendes? Ellos mantienen el mismo horario. Sí. Cosa que es imposible. No, si tenemos en cuenta la ley de la relatividad es imposible. Es imposible. Tú puedes ir a la velocidad de la luz, pero si vas más rápido que la velocidad de la luz, es que estás creando una burbuja warp para plegar el espacio-tiempo y poder ir. Vale. Bueno, pues estas han sido, junto con la que ya habíamos comentado de lo que sería el viaje convencional a través del tiempo, que es lo que hacemos todos los días. Constantemente. Las formas de viajar en el tiempo al futuro, ¿vale? Y bueno, queremos en este caso presentar a los oyentes todo lo que hemos podido revisar en cuanto a libros, películas. Vamos a divagar un poco sobre la biblioteca que tenemos, tanto como películas, libros y lo que podamos, ¿vale? Entonces, para eso... El origen. ¿Cuál sería el origen? ¿Cuál sería el primer o los primeros libros que en este caso tratarían el viaje en el tiempo en la ciencia ficción? Pues es que yo creo que antes de la ciencia ficción ha estado el imaginario de la raza humana. ¿Qué ser humano no ha dicho, si pudiera viajar en el tiempo, evitaría cometer ese error? ¿Ya? Pero eso sería viajar al pasado. Sí, claro, viajar al pasado. Pero, ¿y cuántos no dirían, quisiera viajar al futuro? Para ver lo que va a pasar. No, para saber el número de la lotería y así ya soluciona el problema. Pero entonces tendrías que volver al pasado. ¿Ves? Entonces, volver al pasado es lo importante. El viaje al futuro no es tan importante. Viajar al futuro es como la gente que se inscribió a Marte, viajar a Marte. Te vas a Marte, pero no vuelves. No, claro. Bueno, en ese proyecto no. Yo creo que en este caso sí que seremos capaces de viajar a Marte, por ejemplo, y volver. Pero en teoría nosotros vamos a ir a colonizar un planeta y no volveríamos, en teoría. Sí, lo vamos a colonizar, si vamos a ser una especie interplanetaria, evidentemente sí. Claro, entonces es que a ti te proponen, te vas al futuro a ver qué hay. Pero ya no vuelves. Pero no vuelves. Bueno, estoy convencido de que habría mucha gente que... Hombre, por supuesto que hay gente que sí, porque mira, hay una teoría que siempre me gusta explicar. Tú imagínate un poblado hace 10.000 años en donde habían 100 humanos, que eran muchos en un poblado, o 50. Y se asentaban allí porque estaban cómodos, porque comían bien, porque tenían agua, tenían pesca y caza. ¿Sí? Habían de esos 50, 3 o 4 que decían, nosotros nos vamos porque queremos seguir explorando. Eran los exploradores. Exactamente, ellos querían seguir. Los otros se acomodaban y se quedaban ahí. Pues los que se quedaban ahí muy probablemente podían morir. ¿Por qué? Por una crecida del río, por una sequía, una peste, unos animales salvajes, lo que fuese. Los que se iban eran los que sobrevivían. ¿Por qué? Porque buscaban nuevos sitios, nuevos territorios, nueva comida. Entonces, en este proceso lentamente se seleccionaron unos genes que son los de exploración. El ser humano es explorador por eso, porque genéticamente fuimos seleccionados. Si hay una cueva oscura y hay un ruido, todos los animales ven la cueva oscura y se van corriendo para el otro lado. El ser humano es el único animal que dice, a ver qué hay dentro. Y llega allí y se mete, y sale el oso y se lo come. Vale. Bueno, hablando de lo que hay en las cuevas, como primera novela, por así decirlo, de la ciencia ficción. Vale, pues biblioteca de viajes en el tiempo. Empezamos por el principio, que sería la primera precursora, por así decirlo, sería la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, de 1895, en la que un señor muy victoriano y muy steampunk ¿Sí? pues tiene la necesidad de crear una máquina del tiempo, en este caso para viajar al pasado. Pero vamos a dejar esa parte de viaje al pasado para el siguiente capítulo. Pero en la propia novela viaja también al futuro. Viaja al futuro, como tú decías, a lo grande. Sí, a mí lo que me gustó fue la descripción que él hacía de cómo el entorno iba cambiando. A medida de que él se iba moviendo, veía cómo los árboles crecían. Porque él está viendo. Claro, las construcciones subían, desaparecían, ¿sí me entiendes? Todo eso. Y más adelante, cuando empezó a ver que habían flashes, veía como no era el día, no era el sol de día y de noche, no, era las estaciones las que iban cambiando. Iban cambiando. Eso me encantó porque era lo que percibía él. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mejor de este libro, esta novela, fue que decidió elegir
viajar al futuro lejano para ver la raza humana, qué pasa con nosotros. Y nosotros nos dividíamos en dos especies, un subhumano, por decirlo, y un humano superior, por decirlo de alguna forma, con capacidades telepáticas y todo el rollo y fuerza superior. Entonces, claro, dividió como, para su momento, la división de las clases sociales las hizo extremas, ¿sí? Los ricos y los pobres. La ciencia ficción tiene a veces ese punto de metáfora social que, por ejemplo, en las distopías, las utopías, las ucronías y todo ese tipo de cuestiones se utilizan en la ciencia ficción para hablar de una realidad que es presente y sacarla de la realidad presente hacia un elemento futuro o pasado y que, por así decirlo, es ajeno a nosotros y tratar en profundidad un hecho o una cuestión que si lo tratamos a día de hoy estaríamos hablando del drama. Sí, porque mira, si tú pones el capitalismo ¿qué quiere? Que un ser supremo, un ser superior, controle a toda la masa, ¿sí? Pues H.G. Wells hizo eso, creó a los morlos, que un ser superior los controlaba con su mente, a todos. De forma telepática. Claro, lo que quisieran los capitalistas en Estados Unidos, duros y puros, quisieran de que la gente trabajase sin discusión y punto. Entonces, yo creo que esa fue la gran crítica social que hizo, pero claro, la creación de la máquina del tiempo fue la parte que más me gustó a mí. Fue una parte bonita en donde metía, no sé, como muchos tubos, mucha ingeniería, muchas máquinas. Esa parte me encantó. Y tú sabes de que hay un libro que se llama Las máquinas del tiempo, ¿no? Las naves del tiempo. Las naves del tiempo. Sí, que está escrita aquí también, que está relacionada. ¿Por qué? Porque habla de que esta persona que viajó, ¿te acuerdas que cuando el viajero del tiempo de Wells regresó? Sí. Se lo contó a unos amiguetes, como tú dices. Sí. Y dijo, pero es que tú no trajiste nada del futuro para demostrarlo. Claro. Entonces cogió, se organizó una mochila, dijo, voy a conseguir todo y se fue. Y desapareció. Sí. Y ahí quedó. Pues este libro hablan de justamente qué pasó con él, que viaja al futuro, viaja al futuro, vuelve. Bueno, hace muchos viajes, en fin. Hablan de una cosa que llama la palmerita. La palmerita sería el compuesto, el mineral, que cuando la energía incide sobre él, esa energía vuelve al pasado. Ya. O sea, es capaz de generar los viajes del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Estos viajes temporales son permitidos por este elemento específico. Por la palmerita. Por la palmerita, exactamente. Entonces, claro, le da la posibilidad de volver hacia el futuro, pero el futuro ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya intervino. Ya ha estado allí, ya ha hecho sus cosillas. Exactamente. Y cuando volvió y dijo a sus amiguetes lo que había ocurrido, cambió ese futuro. Entonces ya no sé si es un viaje al futuro o al pasado. La cuestión en este caso es que esa novela generó pues todo un mundo o un género o como lo queramos llamar, y entre ellas también dos películas. La primera de 1960 que se llama El tiempo en sus manos, Sí. que yo siempre recordaré al protagonista transportando un puro. Sí, ¿vale? Es muy claro eso, sí. En una mini máquina del tiempo, porque primero construí una especie de maqueta. Y luego la que a mí más me gusta porque es un poco más actual, más moderna y porque los efectos especiales efectivamente, o la imagen, por así decirlo, de descripción del mundo es más realista, o más interesante, sería la película La máquina del tiempo, de 2002. Sí, 2002. A mí me gustó, ¿sabes qué me gustó de esa película? Que eran trajes victorianos totalmente, primero. Y segundo, que se manejan con unas palancas que se atornillaban. Es muy, como decimos, es muy steampunk, porque en la película aparecen, pues por ejemplo, como un primer modelo de coche a vapor, y realmente estamos hablando de que, por así decirlo, lo que es más tendencia, es como muy sorprendente que lo que es más tendencia, que es un coche a vapor, contrasta mucho con algo que es totalmente futurista, como es una máquina del tiempo. Sí, pero Josito, date cuenta que solo han sido 130 años desde 1985, de que escribió este libro. O sea, solo han sido 130, o sea, un siglo. Un siglo. Un poco más de un siglo, sí. Un poco más de un siglo. Y la tecnología y el mundo ha cambiado tanto que yo creo que una persona de hace 100 años no podía imaginarse, bueno, sí, algunos sí, por ejemplo Julio Verne Julio Verne y sus visionarios, que por cierto dicen que es un viajero del tiempo, ¿no? Justamente por eso. Cuidado con los viajeros en el tiempo. ha descrito muy bien todo. Sí. Entonces, realmente, a mí estas personas me encantan porque son capaces de ver cosas que los seres humanos normales no vemos, o predecir, o pronosticar, no lo sé cómo se dice, pero es espectacular lo que ellos son capaces de pensar. Pero, por ejemplo, mira, te hago otro ejemplo. Hay
hay libros como Cuento de Navidad, de Charles Dickens, Alicia a través del espejo, ¿sí? Que son, no sé si son... De Lewis Carroll, que no sé si sabes, que era aparte de escritor de fantasía, era un gran matemático. Ya, ahí voy. Es que en estos libros como tal, los viajes en tiempo, bueno, Cuento de Navidad, que estamos en la época de Navidad, todos sabemos que viaja al pasado con las navidades pasadas y al futuro con las navidades futuras, ¿no? Y al presente. Pero él viaja en el tiempo, pero en realidad no hay ninguna máquina. no, eso es la magia, fantasía. es magia. Son espíritus. Espíritu del pasado, del futuro y del presente, ¿no? Bueno, pero también esa Alicia a través del espejo, que sí es fantasía pura. Y también hay un yankee en la corte del rey Arturo, que es un libro de que también tiene una adaptación al cine. Sí, de un negro, que es muy gracioso. Sí, es divertida porque es que este tío, no recuerdo el nombre de este actor, pero es que le imprime al personaje algo que es súper cachondo. Pero en estos casos, tanto Cuento de Navidad como Alicia a través del espejo, como un yonki en la corte del rey Arturo, son ejemplos de la fantasía, que es verdad que hay viaje en el tiempo dentro de esas novelas, pero no hay ninguna máquina, no hay ninguna ciencia, que es lo que hemos querido un poco al principio de este capítulo aclarar, que cuando hablamos de ciencia ficción siempre tiene que haber una tecnología, una máquina, claro, etcétera. Lo que pasa es lo que hablamos, Las naves del tiempo de 1995 de Stephen Baxter. A ver, te voy a hacer un pequeño resumen. Es un libro muy largo, pero el que lo quiera leer vale la pena porque es ciencia ficción de la buena. ¿Qué ocurre? Este hombre que viaja el tiempo, el futuro, que hablamos de la palmerita, ¿no? Viaja muy al futuro. Es un poco una continuación de la máquina del tiempo, ¿no? Sí, una continuación clarísima, pero va mucho más allá. Entonces viaja en el tiempo, va al futuro, encuentra algo parecido a los Morlocks, pero no son Morlocks subhumanos, sino superhumanos, porque son más inteligentes, pero escapa de ese momento del tiempo con su máquina del tiempo, va más al futuro y encuentra lo que sería la evolución del ser humano, que traspasamos nuestras conciencias a máquinas súper avanzadas. ¿Estamos hablando de cyborg? No cyborgs, porque son una especie como de pirámides pequeñitas que tienen el conocimiento y están hechas de nanotecnología, entonces ellos son un ente, porque todos se comparten. Están todos conectados. Exactamente, sí, como el ser humano deja de existir como tal y se convierte en otra cosa. Y estos entes tienen tanta inteligencia, tan conectados, que se dan cuenta que existe, que detectan la máquina del tiempo, la estudian, viajan al futuro mucho más, 80.000, 100.000 años, lo que tú quieras, y ellos al final terminan construyendo mucha palmerita y crean naves espaciales de esta palmerita. El libro es espectacular. Voy a hacer un spoiler para el que lo quiera leer, pero es que al final vale la pena decirlo. Alerta spoiler, por favor. Sí, si no quieren que no quiera saber esto, saltar un par de minutos adelante y ya lo escuchan después. A ver, crean naves del tiempo hechas de palmerita totales y cogen la conciencia del viajero y del morlo y las transfieren a las máquinas. O sea, desaparecen sus cuerpos. Sí. Se desmaterializan. Exactamente. Entonces, y esas máquinas del tiempo, que son miles, empiezan a hacer un viaje hacia el pasado. Cuidado que nos metemos en el siguiente capítulo. No. Hacia el pasado. Pero hacia el pasado infinito. Infinito. En el momento del Big Bang. Vale. Porque lo que quieren es modificar el momento del Big Bang para que toda la inteligencia de ellos esté impresa en el universo creado. Para que haga una especie, como se suele llamar, de panspermia, que es el hecho de distribuir toda esa inteligencia a todo para que ellos estén allí. Ya. Es flipante. Bueno, yo no sé qué se fumó este hombre. Vale, pues vamos a algo un poco más terrenal o un poco más actual o más posible, que en el caso, por ejemplo, de otra de las mejores películas que desde mi punto de vista se han hecho de viajes en el tiempo. ¿Cuál? Y del espacio, que sería Interestelar. Interestelar. A mí me parece que es un claro ejemplo de cómo incluir la ciencia de base. Sí, de forma clara. De hecho, hay un libro de Kip Thorne, que es el físico que en este caso estuvo detrás de lo que sería la parte científica o la parte física de la película, que estuvo... Pero tú sabes que las imágenes que crearon por ordenador del agujero negro, del horizonte de sucesos, esas teorías, esas imágenes, lo que construyeron, sirvieran para que se generaran nuevas fórmulas matemáticas, pero no nuevas teorías. Sí, o sea, a ver, la película en sí ha sido, por así decirlo, una revolución visual de cómo entender el viaje en el tiempo, de cómo entender lo que serían los agujeros negros, de cómo sería entender el tiempo como una dimensión más y como... Esa parte me encantó, cómo muestran visualmente los diferentes momentos del tiempo cuando él va a su hija y le manda mensajes a su hija
de la única forma que puede, ¿no? A ver, esto también es alerta spoiler, lo sentimos, pero la cuestión es que es verdad que de esa manera es una forma, Como está una habitación, sí, muy visual de ver cómo podemos interactuar o entender entender el tiempo. los tiempos, los diferentes tiempos del pasado, el presente y el futuro en una habitación que nos podemos desplazar tridimensionalmente a través del tiempo. Por eso, cuando hemos empezado el capítulo y tú me has preguntado, ¿y tú entiendes que el tiempo es una línea que vamos viajando siempre al futuro? Y yo te he dicho no, porque No yo puede entiendo ser. que en este caso, en el universo, tenemos, por así decirlo, una percepción debido a la limitación que tiene nuestro cerebro, pero que hay algo más. Y ese algo más podría ser, en este caso, el hecho de que nosotros vivamos en todos esos diferentes momentos del tiempo y pudiésemos incluso repetirlos, incluso pensar que todo el tiempo no deja de ser más que un continuo en el que podríamos viajar, como hace en este caso el protagonista de Interestelar, de un momento a otro para buscar información, para buscar recuerdos, para Transmitir, interactuar, para transmitir información. Bueno, Interestelar es realmente lo que lleva al límite, ¿no? La supervivencia de la raza humana. Nuestro planeta se está muriendo y necesitamos ir a otro sitio porque no nos queda de otra. Como ya sabemos, cualquier especie que se precie y que quiera sobrevivir a lo largo del tiempo debe ser como interplanetaria. Interplanetaria, exactamente. Pues mira. Entonces, ahí Interestelar hace una... Sí, un viaje al futuro. Viaje al futuro, pero además hace que la especie, en este caso, sea interplanetaria. Interplanetaria, sí, porque busca una forma de viajar. También. Sí, porque entre todos los, por así decirlo, posibles salvaciones de la Tierra, hay diferentes planetas a los que si te das cuenta, ellos viajan. La solución de toda la historia es las matemáticas. Entender fórmulas matemáticas para manejar la gravedad. Correcto, porque en este caso lo que nos frena a nosotros y a cualquier masa de partículas cohesionadas, como sería un cuerpo humano o la Tierra, es la gravedad. Si tú le quitas el peso, la gravedad de cualquier cosa, puedes acelerarlo a la velocidad de la luz y no pasa nada. Que es lo que de hecho se ha conseguido con la información, que es lo que de hecho sí que se ha conseguido trasladar en el tiempo, que es la información. Claro. La información sí que... La información sí. Sí que se ha conseguido. Mira, voy a comentarte una cosa que va más al tema, que es La Puerta al Verano de 1956, de Heinlein. Esta no me la he leído. Mira, yo me la leí hace muchos años y me encantó. ¿Por qué? Porque este hombre vive en los años 70 más o menos, lo digo en memoria. ¿Y qué ocurre? Él dice, voy a decidir, bueno, tiene una decepción amorosa. Eso me encanta porque todo lo que ha ocurrido en la raza humana ha sido por amor, o por odio, o por odio. Vale. Entonces, como quería olvidar a esa mujer, y dijo, la mejor venganza para esta mujer será congelarme, porque ya estaba, supuestamente se podían congelar sin problemas. Me congelaré 100 años hasta que ya no exista. No, dijo, mejor me congelo 30 años. Venga. Y así cuando yo vuelva, estaré joven y estará vieja y tendré mi venganza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este es un ingeniero bastante avanzado en su época y decide crear un robot y ese robot pues genera mucho dinero. Entonces, en el transcurso de que decide, que no decide congelarse, pues crea el robot, tiene un compañero que es él es solamente científico. Tiene un compañero que es abogado y todos esos rollos que sabe administrar, ¿sí? La parte, el vendedor, vamos. Sí. Entonces, como tienen que hacer una sociedad, pues hicieron una sociedad con una chica guapísima que encontraron que es de secretaria, y él se enamora de ella, se casa, ¿no? Y en un momento le quitan la empresa. Entonces, el supuesto amigo se termina liándose termina acostándose y liándose con su esposa, sí, con su futura esposa realmente, y lo dejan en la calle. Y en medio de todo deciden matarlo. Pero cuando lo van a matar, se dan cuenta que él tenía firmado los papeles para entrar a congelarse y está 30 años congelado. Entonces, nos lo matamos, lo metemos ahí y ya está. Y ya está. Entonces fueron, lo metieron, se despertó 30 años después, el mundo ya ha cambiado, es una ucronía, por supuesto, total. Vale. Se desplazó en el tiempo. Y la ucronía, pues él dice un año 2000 totalmente diferente al nuestro. Muy robotizado, con muchas máquinas, cosas que no existen en ese momento. Que no existen actualmente. Pero, por ejemplo, me pareció gracioso de que el oro era muy barato, se podía conseguir. Entonces, bueno. Cuidado. Entonces, ¿él qué hace? Él, pues, conoce a otro amigo. Resumiendo, ese amigo tenía contactos con el gobierno tenía una máquina del tiempo que no funcionaba bien, entonces se puso en contacto con el científico que está desarrollándola y lo engañó para que lo mandara 30 años atrás. Para volver. Y vuelve. Y creó una empresa ficticia que absorbe la empresa que le habían robado
y se vuelve a congelar para ir otra vez al futuro, para encontrarse con una chica que él se enamoró. O sea, para arreglar en este caso. Sí, o sea, se congeló 2 veces. La primera vez lo congelaron. Cuidado, y la segunda se congeló para ir al futuro. Entonces, por eso me encanta. Ese libro me encantó En porque... este caso estamos hablando de que es una ucronía que hace viaje al futuro. Y vuelve atrás y se vuelve vuelve, atrás, y vuelve a al hacer futuro. otro viaje al futuro las 2 veces mediante la criogenización. Claro. La criogenización que es curiosa. A mí me encanta. Me encanta porque, a ver, cuando te pones con el viaje al tiempo, todo es posible. Pero ninguna película tan buena como El efecto mariposa. Sí, estoy de acuerdo que es, por así decirlo, bueno, creo que hay 2 películas en cuanto a lo que sería el viaje en el tiempo, que aparte de Interestelar por la parte de científica. de viaje entre las estrellas, de viaje al espacio, que siempre me ha traído, creo que hay otras 2 películas que son, una es El efecto mariposa y otra es Primer. Prime es, a ver, spoiler. Spoiler, cuidado. Cuidado. El que quiera ver Prime, si la película dura 2 horas, que reserve 6 horas. Que la vea 3 veces. Sí, yo creo que hay que verla 2 veces por lo menos para entenderla. ¿Por qué? Porque es una película sin efectos especiales. No. Primero, no es de estas Star Trek ni nada. En este caso, ¿no? el tema es más el argumento. El argumento, exactamente. Pero tienes que estar muy atento. No, muy consciente, no, atento sí, pero muy consciente de qué están hablando. Yo creo que para que tú puedas entender. Espera. Yo creo que lo que hay que hacer con esa película es coger papel y boli y hacerse un Ir esquema. apuntando. Cuidadín. Es, por así decirlo, una película que, a mi modo de ver, tiene la misma dificultad de comprender lo que está ocurriendo como en Origen. Es decir, sí, exactamente. Son películas en las que no tienes que irte a ver para un fin de semana que quieres echarte una cabezadita, no. Tienes que tomarte un par de cafés y estar pendiente a ver qué pasa, porque es que si no te pierdes. Y es muy buena película, muy buena. O sea, que vale la pena verla. Y El efecto mariposa, como tú decías, es una clásica del género. Una clásica, sí. Si tú cambias algo en tu vida. Es que yo cuando vi esa película, en 2004 me gustó porque era más joven. ¿Qué eres tú? Harás viaje al futuro. Sí, claro. Tú eres la suma de tus recuerdos y tus experiencias, ¿no? Si tú cambias tus recuerdos y tus experiencias, cambias tu pasado. Y cambias tú. Exactamente. Entonces estás asesinando al que eres ahora. Te conviertes en otra persona. Y no existe nada que valoremos más que nuestra propia individualidad. Sí. Entonces, solamente por eso yo tal vez no lo haría. Ya. Y además es una película que yo sepa no está basada en ningún relato ni en ningún libro. Es una película que recomiendo a cualquier persona que le guste la ciencia ficción, que le guste los viajes en el tiempo. En este caso viaja a determinados momentos de su pasado también. La volveremos a recordar en el episodio en el que hablemos de los viajes al pasado. Sí. Pero como lo que hace es viajar entre diferentes momentos de su existencia, pues no deja de ser también viajes al futuro. Sí. Y por eso la comentamos. Pero ¿sabes por qué el viaje de la mariposa me gustó? ¿Por qué? Porque él se casó, ¿no? Sí. Y entonces le dijo a su mujer, yo sé que mi situación genética especial tiene muchos problemas, pero tiene una ventaja. Y le pasó un papelito. Sí. Con los números del bonoloto. Claro, bueno, siempre hay que, como hemos dicho, tomar ventaja, ¿no? Claro, entonces ella lo amaba realmente, entonces le recibió y dijo, no, yo no quiero eso. Le dijo, no lo hagas por ti, hazlo por mí. Claro. Hazlo por nosotros. Entonces, bueno, ella hizo la lotería, se ganó el bonoloto, ¿no? Y después iban a buscar su casa, la casa que él recordaba, que él vio en el futuro. Sí. Entonces iba y siempre había una ventana del patio. Decía, no, esta no es. Esta no es. Y cuando abrió una ventana y vio un cobertizo hecho un asco, dijo, esta es. Esta es. Compra esta. ¿Cuánto cuesta? $5 millones. No pasa nada, yo lo pago. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso le gustó. Bueno, pues como has introducido el tema de la lotería, de la Bonoloto, vamos a hablar también de las apuestas deportivas de la película Regreso al Futuro 2, en la que hay un almanaque deportivo con un montón la 1. No. Bueno, conecta la 1 y la 2, sí. De hecho. Y lo que tienen es, en este caso, un almanaque deportivo. Con todas las... Bueno, todas a lo mejor no. Todos que ganan. Muchos resultados deportivos entre 1950 y el año 2000. ¿Y qué pasa si eso nos lo llevamos al pasado, ¿no? Como la Bonoloto. Ya, pero es que yo te tengo una teoría para eso. Leí un libro, no recuerdo cuál es este momento el nombre del libro, pero si tú viajas al pasado y dices, mira, me llevo $2,000 y me voy al año 80
91, Por ejemplo. por ejemplo, y me voy al béisbol y apuesto 2.000 euros a que el bateador en el último momento hace un home run y de esa forma ganan la copa, ¿ya? Porque tú sabes que lo van a ganar, ¿no? Porque, Ya. ¿qué pasa? El bateador se entera de eso, le entran nervios y falla. ¿Pero por qué se tiene que enterar? Porque tú sabes que estamos conectados por 5 personas en el mundo. Vale. Te admito la cuestión. O sea, que esa parte de protección del pasado que hablaremos en el siguiente capítulo, Que es genial. que es genial, tú la pones más en lo que sería en la gente, ¿no? En que la gente se cuenta todas las Claro, no, cosas. pero es que el ser humano es voluble. A ver, Doctor Who viaja mucho al futuro. Doctor Who viaja mucho al futuro porque además tiene una máquina del tiempo que mola un huevo, que es una cabina de teléfonos. No, ¿es de teléfonos? No. Sí, teléfonos son norteamericanos. No, mentiras, ingleses. de Yo Inglaterra. diría que no. Es una, No es una cabina de Es de las teléfonos. antiguas, sí, de las antiguas. Yo estoy revisando. Es una cabina de teléfonos de las antiguas que siempre lo que me gusta es lo que dicen todo el mundo cuando entra. No. Se ve más grande por dentro. No es de teléfonos. Y te voy a decir ¿De por qué qué. Y esto es algo que yo creo que todo el mundo lo confunde. Es una cabina de policía. Ah, sí, tienes razón. Cuidado. Es que en esa época, sí, los policías tenían cabinas para resguardarse el frío y estar ahí cuando llamaban. Correcto. Y con un pito informaban a otros. Eso es. Ya. Entonces, esa cabina de policía es la que sirve al Doctor Who. Alguno que haya visto la serie sabe que cuando abres la puerta de esa cabina y entras, no es una cabina de 1 metro cuadrado, sino que Es más grande por dentro. es muy grande por dentro, ¿no? Cuando tú entras en esa cabina de policía, lo que ocurre es que eres capaz de viajar en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Y eso es lo que hace Doctor Who a lo largo de sus series que vienen desde los años 60 de la BBC y que después también ha tenido pues una serie de películas, algunas muy buenas, algunas muy destacables en lo que serían los viajes en el tiempo, como sería la película de Doctor Who que habla de estos viajes en el tiempo. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño inciso que los chavales de ahora, la gente joven, entenderá de Avengers in Endgame. Fin del juego, 2019. ¿Qué ocurre ahí? Ahí en teoría hay un viaje temporal, ¿no? Viaje cuántico. Correcto. Y ese viaje cuántico, ellos lo realizan al pasado, ellos, los Avengers. Pero Thanos realiza un viaje al futuro, aprendiendo qué ocurrió en su probable futuro. Para intentar evitar aquellas cosas que no le gustan. de su futuro. No, realmente lo aceptó porque dijo, es mi destino, ser Bueno. decapitado por Thor. Entonces, y él decía, es inevitable. El destino. Exacto, o sea, yo estoy Predestinado. predestinado a lograr esto. Entonces, él viaja para tratar de conservar lo que logró, ¿sí entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega al futuro de él, o sea, él se desplaza hacia el futuro, me encanta que trae todas sus tropas, ¿sí? Y es el momento en que todas las tropas nuestras de los Avengers. se reúnen y se arma la de Dios. Esa Es la parte. como la batalla final. Exactamente. Entonces, yo no sé si tú has estado en un atasco. Pocas veces, afortunadamente. Mira, yo vivo en ciudades muy grandes y atascos de media hora, 1 hora o hasta 1 hora y media o 2 horas incluso. Y yo le doy la razón a Thanos. Tú quitarías a la mitad de la población. Somos demasiados. Los que viven en Barcelona o en Madrid me entenderán. Somos demasiados seres humanos. Habría que implementar. Bueno, conclusión de que él viaja al futuro, a su futuro, y trata de enmendar los cambios. ¿Ya? ¿Qué pasa? Como él era el malo, pues no lo logró. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta de que si tú viajas al pasado, para una persona del pasado que se desplace hacia adelante, es un viaje al futuro. Y él puede cambiar las cosas del futuro. Solo una cuestión casi final. En este caso, lo que ocurre en Endgame, no hay en realidad ninguna máquina. Sí, la máquina que creó Starr. Ah, vale. ¿Te acuerdas que creó el bucle temporal de la curva de Mobius invertida? Ah, es verdad. Que es física cuántica. Ahí es donde yo estaba ya pensando que íbamos a entrar en la fantasía. No. Vale. No, porque ¿te acuerdas cuando Ant-Man viajó? Sí. Ant-Man apareció y le dijo que el mundo cuántico es diferente y él resolvió la paradoja. Vale. Con lo cual estamos ante un ejemplo más de la ¿Sí? ciencia ayudando a los viajes en el tiempo
Y en este caso, bueno, pues simplemente invitaros, yo creo que a la siguiente sesión. Sí, y para acabar vamos a hablar solamente de una cosa, la llegada. La llegada, vale. En este caso no hay realmente una máquina, ¿no? Lo que ocurre es que el lenguaje de los heptápodos tiene, por así decirlo, un efecto sobre el tiempo, sobre cómo transcurre el tiempo y sobre cómo se entiende el tiempo, cómo afecta a las personas que están a su alrededor y que escuchan su lenguaje, y cómo la transmisión de su lenguaje trastoca o modifica el tiempo de aquellos que les están escuchando. Eso nace yo creo que no estoy seguro, nace de la parte lingüista, de que según el lenguaje que tú tienes, es tu forma de ser. Por ejemplo, los rusos que están de moda ahora, cuando leí Guerrepas, ¿no? Los rusos son con su acento tan fuerte, tan seco, tan duro, su forma de ver las cosas es triste y dura, ¿no? Entonces te dices, no, te vas a ganar la lotería, ya, pero me cobran impuestos y al final perderé, ¿sí? Vamos, que la forma de hablar y de comunicarnos incide en cómo vemos el mundo. Exactamente. Los latinos somos muy romances, es la palabra romance, entonces somos muy melosos, muy cariñosos, muy alegres, muy de risas, ¿sí? Los chinos son cuadrados. Si te das cuenta, las letras de ellos son como cuadrados. Son cuadrados porque ellos no son letras, sino son imágenes pictóricas que ellos interpretan. Entonces, claro, eso en tu mente te forma porque tú piensas en palabras. Tú no piensas en pensamientos. Tú estás dormido en tu cama y dices, ay, qué coñazo, mañana tengo que levantar temprano. Entonces piensas en palabras. Y esas palabras te hacen a ti ser. Sí. A lo que vamos es a que las diferentes formas de hablar. Exacto. Cuando tú eres capaz de interpretar el idioma como un círculo cerrado, en el que el inicio y el final están juntos, tal vez es capaz de comprender el futuro, es lo que transmiten ellos. Sí. Y fue lo que le transmitieron a la protagonista, de que ella podía hacerlo y aprendió a hacerlo realmente. Vale. Bueno, pues esta es una forma de viajar en el tiempo que en realidad tiene que ver con la lengua y no tiene que ver con una máquina, pero es una película tan interesante que nos parecía indicado pues para terminar este capítulo. Os esperamos en el próximo capítulo en el que hablaremos de los viajes en el tiempo al pasado. Y los bucles temporales. Y los bucles temporales, que es una parte de viaje futuro-pasado, hasta el infinito y más allá. Entonces yo creo que realmente este es el inicio de la próxima. La próxima va a ser genial. Va a ser... Sí, porque hablaremos menos de teorías y más de ciencia ficción. Sí, más de libros, más de películas y más de que se nos va a ir la pinza totalmente, pero el podcast es para esto. Bueno, os esperamos. Venga, hasta la próxima. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.